No, bueno, la idea de por qué está ese barco ahí, en definitiva, así como decíamos, ¿no? Que muchos de los avances que nosotros disfrutamos o gozamos tienen lamentablemente origen a veces en hechos bélicos, en guerras y demás. Bueno, eh, también, también es cierto que muchos de los avances que nosotros tenemos se deben a situaciones que fueron resueltas de alguna manera pensadas hace muchísimo tiempo y más que nada con la navegación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un barco que se va a mover de continente a continente, eh, bueno, estamos a la buena de Dios con lo que tenemos puesto, ¿no? Acá es como que si de alguna manera, no sé, se corta la luz, bueno, vamos a algún almacén o lo que fuera, compramos vela, tenemos vela. Tenemos más dinero y podemos comprar un grupo generador, ponemos un grupo generador. Se nos rompió la instalación de gas y no tenemos cómo utilizar gas hasta que alguien venga a repararlo, bueno, podremos comprar una garrafa o ver cómo hacemos. Pero si estamos en medio de la nada, contamos con lo que tenemos. No solamente contamos con lo que tenemos, sino que digamos, lo que tenemos lo tenemos que aprovechar de la mejor manera, porque si yo tuviera que embarcarme en una travesía y llevar todo lo que tengo que llevar para poder llevar adelante esa travesía. Digo, bueno, me llevo, no sé, tantos víveres, tantos litros de agua, lo que fuere. Después hago un despilfarro, o sea, mal utilizo el agua o mal utilizo los víveres. Bueno, me voy a ver en el medio de la nada, justamente sin nada. Bueno, entonces, ¿qué se busca? Aprovechar lo que se tiene al máximo. Bueno, dentro del transporte marítimo, lo que se realiza es justamente este proceso que se llama cogeneración de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir la cogeneración de energía eléctrica? Eh, el prefijo nos está indicando de que en realidad estamos haciendo dos procesos en uno. O sea, estamos generando energía eléctrica y a la vez otro tipo de energía. Generalmente es energía térmica. O al revés, estamos generando energía técnica y como efecto colateral también recuperamos parte de esa energía térmica para generar energía eléctrica. Bueno, en eso se basa y por eso puse la imagen del barco, porque lo que hoy conocemos como centrales de ciclo combinado o centrales de cogeneración de energía tienen origen en justamente un aprovechamiento más racional, más importante de lo que es la energía, eh, de lo que es el aprovechamiento del combustible que tenemos, por ejemplo, en un caso como este, que es un navío. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que decimos? Bueno, transformamos un tipo de energía y le sacamos un determinado provecho. Cuanto más provecho le saquemos, bueno, más rendidor va a ser ese combustible. Si de alguna forma yo puedo sacarle un determinado provecho, pero sé que digamos, el aporte energético que me está haciendo, ¿podría yo sacarle más provecho? Bueno, la ingeniería tiene que estar puesta al servicio de ver cómo puedo recuperar ese aporte de energía que estoy perdiendo para volver a tenerlo a mi favor. Entonces, acá nos metemos un poco con algo de química, pero bueno, es necesario como para poder entender de qué va esto. Cuando nosotros tenemos un material combustible, sea cualquiera, en este caso, bueno, para este ejemplo visual es leña, pero podría ser tranquilamente cualquier material combustible, eh, petróleo, carbón, gas, bueno, en este caso leña, lo que fuera. ¿Qué es lo que qué es lo que termina ocurriendo ahí? Bueno, tenemos, al ser un material combustible, una determinada cadena de carbonos. No sé, bueno, no me quiero tampoco, digamos, no es un curso de química este, pero ¿qué significa un material combustible? Bueno, los materiales combustibles lo que tienen en esencia
es una cadena, se llama cadena de carbono. ¿Qué quiere decir cadena de carbono? Bueno, justamente son carbonos que van conectados unos con otros, así como habíamos visto, ¿se acuerdan la molécula del agua? Que decíamos H2O. Bueno, con la cadena de carbono sucede, si tuviéramos que hacer una representación, algo similar, donde tenemos un átomo de carbono, otro átomo de carbono, otro átomo de carbono, y así sucesivamente varios átomos de carbono conectados entre sí. Por eso se llama cadena de carbono. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros cargamos combustible en cualquier estación de servicio, ¿qué diferencia hay entre la nafta super y la nafta premium? Ni idea, profe. Bueno, es lo que se llama, lo que dicen octanaje, ¿no? Que uno tiene 94 y el otro tiene 98 de octanaje. No, lo tengo ahí al colega que también da, Sí, profe, ahí lo que está armando usted es una estructura, pero en ese caso no es un combustible de la nafta. bueno, está La bien, nafta tiene entre hasta 8 átomos de carbono y usted ya le está completando demasiado. bueno, está bien que me corrija, yo no soy químico, por eso apliqué Generalmente eso. la cadena principal, la central, está bien. Ahí en esas uniones irían hidrógeno, Claro, son bueno, hidrocarburos. que es lo que está acá Sí. ahí está. Bueno, vamos a hacerlo como corresponde. Bueno, yo necesitaba también un apoyo, yo no soy químico, ¿no? Pero bueno, trato de aproximarme lo más que puedo, ¿no? Ahí estaría mejor. Ahí está bien, sí. Bien, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Por qué tenemos este palito acá? Bueno, justamente ahí interviene algo que se llama las valencias. Las valencias, de alguna manera, vieron cuando, acá voy a dibujar otra cosa nada que ver, ¿no? Cuando decíamos H2O, bueno, H2O, ¿qué En la significa eso? última órbita, ¿no? Claro, es cómo van abrazados esos átomos para formar una molécula, ¿no? En el caso del Ahí, H2O, en el caso del carbono es más complejo porque es la hibridación en ese caso. En el dióxido de carbono, por ejemplo, sí es lo que interviene en la valencia, en los compuestos orgánicos ya. El carbono no trabaja de forma inorgánica como en el dióxido de carbono, sino que ya el mismo elemento se hibridiza y permite que tenga esas 4 uniones, que es lo que hace la ligadura entre los carbonos, que se arme en la cadena carbonada. bueno, bien, ahí viene el aporte. Por eso, viste, yo no soy químico, pero trato de arrimar lo más que puedo. Entonces, pero está bien, la valencia del carbono es 4, o estoy Sí, mala, sí, la valencia de carbono es 4. está bien. O sea, los bracitos así están bien con los hidrógenos. Sí. Cada Bien, carbono tiene que tener cuatro uniones. Ya, 4. pues, pero, bueno, en los hidrocarburos, en las naftas, generalmente son todas uniones simples, así como está ahí. Uh-huh. Pero después aparece doble y triple, los alqueno y alquino. Bien. Bueno, cuestión. Por eso acá en este dibujo representativo, como es algo representativo justamente, fíjense, vamos a poner el zoom, fíjense que el carbono tiene una X y el hidrógeno tiene una Y. ¿Por qué? Pues estamos simbolizando cualquier cadena de carbono de un material combustible y depende del tipo de material combustible, bueno, tendrá una determinada cantidad, una molécula de ese combustible tendrá una determinada cantidad de carbonos y una determinada cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, simplemente es un dibujo que trata de representar, pero trata de representar qué cosa. Bueno, este material que es el combustible, más un aporte que lo va a poder oxidar, que es el oxígeno, las moléculas de oxígeno, bueno, ante algo que pueda lograr esa combinación en un proceso que se llama exotérmico, ¿no la palabra? Sí, exotérmico es cuando libera calor, libera Libera calor. Entonces, lo que se produce el fuego, sería. exactamente. Bueno, en esa combinación, donde el material combustible se va a combustionar con la oxidación que aporta el oxígeno, bueno, van a generar, además del calor, por esa combinación se va a producir calor y además van a liberarse o van a reconvertirse el material combustible y el oxígeno en dióxido de carbono,
que es el enemigo número uno para nosotros. ¿Por qué digo enemigo número uno? Porque, bueno, justamente digamos, por eso las estufas que funcionan a gas tienen que tener lo que se llama tiro balanceado, o sea que la parte del oxígeno que se utiliza para la combustión provenga del exterior y el resultado de esa combustión también vaya al exterior, que no consuma oxígeno del ambiente que está calefaccionando, ¿no? Por eso por eso tienen ese circuito que en definitiva, por decirlo en criollo, apuntan hacia afuera, ¿no? Porque no tienen que consumir oxígeno del ambiente que están calefaccionando. Bueno, entonces termina generando el dióxido de carbono y agua. Bueno, dióxido de carbono y agua. Entonces, como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que aprovechar nosotros acá? Bueno, generalmente vamos a aprovechar el calor, pero si aprovechamos simplemente el calor, bueno, estamos desperdiciando una parte de la energía. ¿Cuál parte de la energía? Bueno, la parte de la energía que corresponde a la energía calorífica que quedó residualmente en el agua, o sea, no residualmente, sino como parte del proceso de combustión, quedó No en el entiendo, agua. profe. El proceso de combustión, además de CO2, produce agua. Sí, aunque no lo creas, sí. Pero que de repente también en una hornalla se puede ver eso. Bueno, a ver, Porque, o sea, seguramente se evapora el agua entonces. exactamente, sí. Pero por eso, no es que, a ver, lo que pasa es que cuando uno habla de agua, claro, lo piensa como si fuera el agua Líquido. en estado de condensación. ¿Está No, bien? ese es gas, gaseoso. Eso. Claro, sí. Sí, porque si no, no tiene sentido, se prende el fuego y se va a ir apagando. Ujú. Es lo que yo O le digo siempre por por ahí ahí. chorrearía para abajo, no sé. No, agua en estado de vapor sería de gas. Ujú. Y dependiendo de si es completa o incompleta, es que se forma el dióxido o el monóxido, que es el mortal, por lo que mueren las personas por ahí en invierno que se escuchan, ¿no? Venenoso, sí, sí. Ujú. Sí, porque ese ya se combina con la hemoglobina y entonces ahí ya es más complejo todavía. Y con razón las estufas, las que no son tiro balanceado, generan como humedad en el ambiente. Eh, Pero bueno, igual hay que tener en cuenta que nosotros cuando respiramos también liberamos agua en estado de vapor. Y ese agua también queda en el ambiente. Claro, No es que solamente va a venir de no la solo la estufa. estufa y todo eso. Por eso es cuando uno Porque libera, no sé, o estaba, sobre un vidrio, ¿viste? En invierno o en los colectivos, ¿sabes mismo? Cuando se empañan los vidrios, es justamente sí, que nosotros liberamos agua. claro, estaba pensando que por ahí cuando uno calefacciona con otro tipo de sistema, por ahí el aire acondicionado que es más seco, pero me parece que el aire acondicionado de por sí ya seca el ambiente. Sí, sí, eso sí. Por eso se recomienda poner un vaso de agua en una habitación con aire acondicionado. pero pará, porque Obviamente, el lo proceso del hace- aire acondicionado es distinto. En lo que hace el aire acondicionado es, digamos, por un proceso en el cual vos condensás el gas y después al expandirse toma el calor del ambiente y eso es el proceso por el cual decimos que se acondiciona el aire, porque le estamos chupando eh, calor al ambiente como producto de la expansión del gas que se hubo condensado previamente. Pero ahí no hay quema de combustible, como es el caso, no, ahí no hay combustión. claro, ahí no No, hay. yo Trabaja la por ahí parte me faltó explicar lo que estaba pensando. Ah, A ver, ¿qué sucede? Vos cuando calefaccionás una habitación con una estufa que no es tiro balanceado, pero que es a gas, generás como mucho, o sea, en ese ambiente lo notás húmedo, se empañan los vidrios y un montón de cosas. Pero esa misma habitación, si apagás la estufa y prendés el aire acondicionado, los vidrios se van a secar y el ambiente también se va a secar, se va a notar que hay menos humedad en el ambiente. ¿Y qué pasa?
yo iba a decir, bueno, debe ser por la estufa, pero no. Me parece que el aire acondicionado contribuye a secar el ambiente, a secar no solo, o sea, no solo si hay humedad, sino también lo que dice Sebastián Ojeda, que es lo que uno respira, que esa humedad que genera la gente que está en ese ambiente, eso también seca todo el aire acondicionado. Eh, la verdad no sé, me dejas en Sí, offside. el aire generalmente tiende a secar el ambiente. Por eso, viste que cuando Sí, uno duerme con un aire acondicionado, muchas te veces le dicen, levantás con la garganta seca. muchas veces dicen que es por causa del frío, pero en realidad lo que hace el aire, lo Secar que hace es extraer la toda mucosa. La la humedad. humedad, y eso es también lo que se libera, más allá de que sea por el tipo de motor que tiene también en la parte trasera del aire, veo que cae las gotas de agua, pero no es solamente por la humedad que quita, sino también es por la parte del motor. Por eso, sí, creo que ahí estamos combinando dos cosas, ¿no? Una Sí, cuestión no, que acá tiene que ya ver, no tema, ¿no? una cuestión que tiene que ver con la combustión del gas en el caso de la estufa y otra que tiene que ver con eh, sí, me quedo pensando en el caso del que vos estás citando del aire acondicionado, cómo es que le quitamos humedad al medio ambiente. Eh, Y lo que pasa es que para bajarle la temperatura al ambiente, porque, a ver, ¿qué pasa? El aire acondicionado, eh, claro, cuando tira calor adentro del ambiente, lo que pasa es que el aire acondicionado de un lado del circuito genera calor y del otro lado genera frío. Ujú. Eh, Así que yo creo que según lo que estudié cuando hice ese cursito, es que vio ¿cómo se llama? Condensación. La condensación, bueno, ese aire, ese goteo que se ve afuera es producto de la condensación y esa condensación es el aire que está en el ambiente, que se condensa y por eso se va secando básicamente el ambiente. Sí, te voy siguiendo, pero me quedé pensando, a ver si lo puedo representar en mi cabeza y entenderlo. Bueno, Sí, no sé si lo sé explicar muy bien, pero no, es no, no, está, como todo el tiempo uno ve ¿qué pasa? Tiene como una especie de radiador adentro del equipo, ¿no? sí, Eso es como todo de aluminio ahí adentro. Entonces, ahí todo el tiempo está condensando el aire y ahí es donde queda atrapada el agua que está en el ambiente. sí. Y A ver, después, pero en ese circuito, como vos decías recién, lo que circula ahí adentro es el gas condensado sí. que en el proceso de expansión Ujú. toma el calor del medio ambiente. Y creo que como consecuencia de Y tomar el calor claro, del medio eso ambiente, está frío. claro, pero como consecuencia de tomar el calor del medio ambiente, va a condensar también en... Es como si fuera una botella que usted saca de la heladera, Ujú, básicamente eso. Nada más que enfría mucho más y enfría todo el tiempo. Entonces el aire que va a circular por ahí, que tiene un forzador que lo hace circular, va a dejar su humedad ahí y eso exacto, va a eso, chorrear exacto. y bueno, tiene como una especie de colector Ujú, de agua donde eso lo tira afuera, ¿no? sí, termina, está bien, termina condensando la humedad de- del medio ambiente. Sí. Ujú. Bueno, en definitiva, bueno, lo que sucede cuando combustionamos algo, de hecho, es, es tomar las cadenas de carbono, combinarlas, bueno, combinar, no es que uno las empuja unas y las otras, ¿no? Pero se produce esa reacción en la cual las cadenas de carbono digamos, como material combustible, más el aporte del hidrógeno, más la combinación con el oxígeno, termina derivando en dióxido de carbono y agua. Y de hecho, lo que decían recién y que también comentaba Sebastián,
que bienvenido sea el comentario, que daba como ejemplo lo que podemos ver cuando estamos en un colectivo viendo las ventanillas en una época como la invernal, donde está todo cerrado. Bueno, en definitiva, nuestros pulmones terminan siendo un proceso similar, ¿no? Necesitamos oxígeno para generar energía y como consecuencia de eso liberamos también el dióxido de carbono. ¿Está bien? Ahí me mataste, no sé, Sebastián. ¿Qué liberamos? ¿Dióxido de carbono o monóxido de carbono? Cuando respiramos. No, nosotros liberamos dióxido de carbono, monóxido, Dióxido de no, carbono. porque, ¿cómo es? Es lo que se libera de la respiración celular. Monóxido no, porque es mortal para nuestro cuerpo. Imagínense, Ah, si ok. liberar monóxido, nos estaríamos Bien. matando a nosotros mismos. Yo Bueno, también me confundo siempre con eso. sí, ¿Dióxido es lo que liberamos nosotros? Dióxido, sí, sí, siempre dióxido. la palabra di es dos. Sí, Por eso está acá. O2, pues dos oxígenos con un carbono. sí, Por eso es dióxido de carbono. dióxido de carbono. O anhídrido carbónico. A veces se escucha el nombre anhídrido. En la parte bibliográfica muchas veces aparece en lugar de dióxido, anhídrido carbónico, es lo mismo. Son diferentes formas de nombrar en la nomenclatura. Ok. Bueno, cuestión. Sucede esto. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? Porque si no van a decir, bueno, ¿y por qué hablamos de todo esto? Bueno, hablamos de todo esto por lo siguiente. Si nosotros tomamos una unidad, vamos a decir, de combustible, si pudiéramos denominar una unidad, bueno, de esa unidad yo voy a poder, luego de este proceso, generar lo que se llama un poder calorífico. Pero un poder calorífico que lo voy a poder dimensionar de dos maneras. Una que es el poder calorífico inferior y otra que es el poder calorífico superior. ¿Qué quiere decir? Que con un mismo combustible, si yo aprovecho simplemente el calor generado, nada más que el calor generado como el proceso de combustión, bueno, voy a estar simplemente hablando del poder calorífico inferior. Ahora, si yo además hago uso de esas moléculas de vapor a una determinada temperatura, que va a ser una temperatura muy elevada, justamente porque es vapor, ¿sí? Si yo hago uso del poder calorífico que contienen esas moléculas de vapor, y como consecuencia de hacer uso de ese poder calorífico, ¿qué va a pasar? Si yo de alguna manera estoy, ¿cómo decir? A ver, cada molécula de vapor va a tener una parte térmica que si yo después tomo esa parte térmica a mi favor, voy a estar volviendo atrás ese proceso, o sea, voy a estar logrando la condensación de lo que era el vapor, voy a estar logrando la condensación de esas moléculas de vapor. Entonces, ¿qué quiero decir? La molécula de vapor en sí ya tiene una determinada energía térmica. Si yo de alguna manera recupero esa energía térmica, quiere decir que a lo que era el poder calorífico inferior, ahora estoy aprovechando esa energía térmica y es lo que definimos el poder calorífico superior. O sea, de alguna manera es, si yo quemo el combustible y solamente me quedo con lo que es el calor como producto de esa generación, sin contemplar digamos, el aprovechamiento que puedo hacer de la energía del agua en su estado de vapor, bueno, listo, ese sería el poder calorífico inferior. Y el poder calorífico superior sería cuando no solamente aprovecho ese calor, sino también aprovecho la extracción de energía térmica que tiene esa liberación de moléculas de agua de ese proceso de combustión. No sé si fui claro, pero bueno, esa es la forma en la cual podemos definir poder calorífico inferior y poder calorífico superior. Todos los combustibles, el gas, el petróleo, bueno, lo mismo la leña, el carbón, todo lo que utilizamos como material combustible, tiene de manera conocida cuánto es su poder calorífico inferior y cuánto es su poder calorífico superior. Y obviamente hay un rango importante entre el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior. Como para
poder justamente hacer todo lo necesario para recuperar esa energía. Bueno, ¿cómo sería un proceso de recuperación de esa energía? Bueno, cuando nosotros tenemos en esto que se denominan centrales de ciclo combinado, nosotros tenemos el producto de la combustión y después tomamos ese producto de la combustión para obtener, recuperar esa energía térmica producto de la combustión y transformar esa energía térmica en energía que podamos utilizar nosotros con algún otro fin. Ahí Por se refiere ejemplo, con el movimiento de las aspas de perdón, no me sale, de la turbina. bueno, por eso, ahí vamos porque hay distintas formas, viste que es lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando yo tengo calor, yo puedo llegar a generar energía eléctrica, esa es una, energía eléctrica, o bien puedo aprovechar este calor para transformar este calor en otro ciclo, combinándolo con un intercambiador y poder también tener calor en otro ciclo de agua. Entonces, son centrales donde yo voy a poder quemar combustible y como consecuencia de quemar ese combustible, recuperar parte de energía eléctrica, parte de energía calorífica. Después veré esa energía calorífica en qué la puedo usar, porque no siempre, digamos, la parte de generar la energía calorífica tal vez llegue a un punto digamos, de generación de energía que me permita recuperarla a través de un generador. Pero, por eso, ¿cuál es la idea en este ciclo? Bueno, es recuperar la parte de la energía de la quema de ese combustible, no solamente quede en esa energía calorífica como consecuencia de la combustión, sino también recuperar la parte calorífica de ese proceso de combustión en calor que lo puedo llegar a utilizar para otro fin. ¿Cómo logro esto? Bueno, como decíamos también, como pasaba en lo que habíamos visto en los ciclos, digamos, en los intercambios de calor que se dan como lo habíamos visto, por ejemplo, en el reactor nuclear. Bueno, acá es un intercambio de calor, pero que se da como consecuencia de atrapar lo que es el proceso de combustión. Atrapo el proceso de combustión y voy haciendo ese intercambio calorífico en distintas etapas para poder recuperar esa energía térmica del desprendimiento, digamos, del vapor como consecuencia de la combustión. Bueno, de alguna manera, yo tengo un generador que estoy utilizando para quemar, digamos, combustible, y como consecuencia de esa quema de combustible, bueno, generar calor para que con ese calor generar vapor para con ese vapor generar corriente eléctrica a través de un generador. Bueno, en un proceso convencional es como que yo estaría quemando el combustible y una buena parte de ese combustible quemado lo estoy desperdiciando. Ese sería el caso donde estoy haciendo un uso de ese combustible en su poder calorífico inferior. Ahora, si yo recupero esa energía que se liberó, la recupero en algún uso de una reconversión de esa energía, bueno, entonces ahí estaría haciendo una eficiencia mayor en el aprovechamiento de la energía de ese combustible y estaré más cerca de su poder calorífico superior en su aprovechamiento. Si tuviéramos la forma de definir como una unidad de combustible que estaría ingresando digamos, a un grupo generador en lo que es una estación de este tipo, bueno, prácticamente de ese 100%, el 30% se estaría aprovechando como energía eléctrica. El 8% se nos va en distintos tipos de pérdidas que vamos a tener a través del proceso. Un 0,5%, bueno,
indirectamente también como parte de las pérdidas en los cambios de energía. Y un 47% lo vamos a estar aprovechando como fuente de generación para producir vapor. Bueno, y una parte inevitable también la vamos a tener ya como final irrecuperable de todo el ciclo. Por eso decimos que si bien en un combustible tenemos poder calorífico superior y poder calorífico inferior, bueno, la idea es tratar de acercarnos lo más que podamos al poder calorífico superior. Nunca lo vamos a poder lograr al 100% porque siempre vamos a tener pérdidas en el medio, pero la idea es lograrlo. Entonces, de alguna manera, yo con la combustión voy a lograr un proceso de generación de energía eléctrica y como proceso residual de esa combustión voy a recuperar calor. Entonces, de alguna manera, la idea, por eso se llama cogeneración, o sea, generar por un lado energía eléctrica y recuperar como proceso de la combustión energía térmica. Hay casos donde, de hecho, digamos, si el proyecto la amerita, puede ser al revés, o sea que como proceso de la combustión yo necesite generar energía térmica y como exceso recuperé parte de esa energía para generar energía eléctrica. En ambos casos, sea que uno esté primero o el otro después, siempre hablamos de esto que se llama cogeneración. O sea, una doble generación simultánea en el proceso de transformación del combustible fósil. Bueno, entonces, ¿qué sería un esquema tradicional? Yo voy a tener una unidad de combustible que lo voy a estar, digamos, convirtiendo en energía térmica para mover una turbina, con la cual muevo un generador, pero como consecuencia de todo esto también voy a tener un escape de gases, donde voy a tener un intercambiador, voy a tener agua fría, un intercambiador que va a recuperar esa energía térmica, y luego voy a tener o agua caliente o vapor para algún otro uso que deba utilizar. Bueno, y como consecuencia, digamos, de todo este ciclo, ¿qué es lo que estaré logrando? Una mayor eficiencia en el uso del combustible. Por ejemplo, si de alguna manera yo pudiera magnificar esa energía, y digamos, yo tengo un proceso, supongamos, no sé, en una industria textil o de cualquier otro tipo que requiera no solamente energía eléctrica, sino energía térmica, bueno, supongamos en un proceso convencional, yo tendré para demanda de este proceso 150 unidades, vamos a cuantificarlo, bueno, 150 unidades como necesidad de vapor y 100 unidades como necesidad de energía eléctrica. Bueno, para poder generar todo esto como parte final del proceso, bueno, necesariamente me tuve que haber abastecido con 382 unidades de energía térmica, térmica y 100. ¿Estoy diciendo bien? No, me parece que no estoy diciendo bien. Ahora esperen que llego al final. Recuperado el 65%. Yo esta presentación no sé si la dejé bien acá. Vamos de vuelta. En que borro todo esto que puse acá. Ahí está. Bueno, entonces, lo que necesito para este ejemplo en este sector sería una demanda, supongamos, térmica y una demanda de electricidad. Bien, para poder tener esto, que es el final del proceso, necesariamente tuve que haber tomado una determinada cantidad de energía, de esto que denominamos energía primaria, que es la que termino transformando a otro tipo de energía, que es la que denominamos energía secundaria, cuando la transformamos, por ejemplo, en energía eléctrica o energía térmica. Bueno, para poder hacer eso, entonces, yo habré utilizado, para lograr este fin, 382 unidades representativas de lo que era el combustible original.
¿Qué es lo que habré logrado en este caso? Tomar, si considero todo lo que recuperé, que en definitiva son 250 unidades de energía, y todo lo que invertí, que en definitiva son 382 unidades de energía, bueno, una eficiencia del 65% con este proceso. Ahora, si de alguna manera yo recupero el excedente térmico, si recupero el excedente térmico y lo reconvierto, recupero el excedente térmico y lo reconvierto, bueno, entonces voy a tener el mismo resultado, pero al haber reconvertido el excedente calorífico, bueno, habré tenido, una eficiencia mucho mayor. En vez de tener un 65, bueno, tener un 80, simplemente por reconvertir el excedente calorífico del mismo proceso que dio inicio a la combustión de la misma cantidad de material fósil. ¿Sí? Bueno, de alguna manera, en el proceso tradicional, si yo tuviera que generar energía, supongamos, energía eléctrica y energía térmica, bueno, en un proceso convencional, donde tengo todo por separado, bueno, supongamos que yo en este caso necesito para este proceso generar 45 unidades de energía térmica y 38 de energía eléctrica. Bueno, al tenerlos por separado, bueno, voy a estar demandando 53 unidades de combustible por un lado, 95 unidades de combustible por el otro. Al recombinarlo en un circuito de regeneración, de cogeneración, bueno, para tener la misma cantidad de energía eléctrica y para tener la misma cantidad de energía térmica, fíjense que tengo menos pérdidas, acá tengo más, y acá tengo menos, y con menos unidades de combustible logré el mismo resultado. Esa es la idea, ¿no? Recuperar la energía térmica, en algún otro tipo de energía. O al revés, si mi proceso principal demanda energía térmica, bueno, recuperar el excedente para transformarlo en energía eléctrica. Entonces, de alguna manera, digamos, acá a la izquierda estaría el proceso convencional, y acá a la derecha estaría el mismo proceso, pero en base a una planta de cogeneración, donde aprovecha al máximo la energía térmica del combustible y de esa manera, digamos, le saca un rendimiento mucho mayor con un resultado que demande para el mismo resultado final menos combustible. Por eso en un caso tenemos una eficiencia en un límite y en otro una eficiencia mucho mayor. ¿Por qué? Porque recupero esa energía térmica. Bueno, entonces, en el proceso de cogeneración lo que tenemos es, de manera simultánea, energía eléctrica y energía térmica, ¿sí? Y esa energía térmica la puedo después recuperar como vapor o como agua caliente. Y también, de hecho, podemos recuperar también por un proceso adicional, que podemos recuperarlo como frío. Esto que nombrábamos recién de cómo funciona el aire acondicionado. ¿Cómo funciona el aire acondicionado? Bueno, de hecho, cómo funciona, y se quiere, también la heladera. ¿Cómo es que logramos frío? Bueno, logramos frío por la condensación de un gas que después en el proceso de descompresión, para poder mantener la relación entre el volumen que ocupa y la temperatura que tiene, bueno, de alguna manera necesita intercambiar calor, ya sea que lo tome del ambiente o que lo extraiga del ambiente, o que lo deje en el ambiente, perdón. Si no, tomar y extraer, estábamos diciendo lo mismo. Bueno, con la compresión de los gases podemos lograr también tener frío. Y con el frío, bueno, este proceso es donde ya lo estaríamos llamando de trigeneración. ¿Sí? No solamente transformar un tipo de energía y recuperarla después
en energía térmica, sino también en algún otro tipo de intercambio de calor. Por ejemplo, frío. Bueno, si además pudiéramos de alguna manera captar las emisiones de dióxido de carbono, estaríamos hablando de un proceso de cuatrigeneración. Acá tenemos algunas de esas calderas que forman parte del proceso de cogeneración. Son las calderas de recuperación, donde se produce ahí la recuperación de la energía liberada en el proceso primario. Y bueno, una de las virtudes que tiene también es tratar de tener una planta cercana a un punto donde existe esa necesidad de esos dos tipos de energía. Bueno, costo, beneficio, ventajas, vamos a tener un aprovechamiento mucho más óptimo del combustible, transformándolo en los dos tipos de energía, teniendo una integración entre la energía eléctrica y térmica como parte de este ciclo. Obviamente que si necesito quemar menos unidades de combustible, bueno, menos contaminación también voy a estar haciendo al medio ambiente. Lo que sí también necesita una mayor inversión inicial, generalmente van a estar cercanas a los lugares donde se demanda esto. ¿Qué quiero decir? Cercanas a los lugares donde se demanda esto. Bueno, si, muchas veces se utilizan las plantas de cogeneración en lugares donde necesito simultáneamente tener energía térmica y energía recuperada en forma de calor. O al revés, una gran demanda de calor y después el aprovechamiento como parte de la energía eléctrica. Si se quiere también, bueno, en la página de Naturgy existen todos los procesos de cogeneración que están activos, al menos instrumentados hasta ahora en el país. Hay varias plantas, ¿sí? Una es, por ejemplo, la central térmica de los Timbúes, que tiene la necesidad, por tener una instalación fabril cercana que lo demanda, de generar calor y, generar energía eléctrica con la intención después de recuperar el excedente como energía térmica para abastecer la demanda del parque industrial donde está implantada. Bueno. Si les parece, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué hora es? Yo tengo ahí 22. Bueno. ¿Cortamos acá por hoy? Sí, profe. 9:25. Sí, yo tengo 25. Estoy durmiendo. Sí, Bueno. porque se hizo largo. No, se hace extenso, pero está bueno. Bueno, cortamos hoy por el momento entonces aquí. ¿Sí? Bueno, listo. Listo, profe. Listo, profe, buen fin de, Lo mismo, publico la clase, publico la presentación. Ok. Dale, profe, que tengo buen fin de. Nos Y vemos. nos encontramos Dios mediante el lunes. Perfecto. Ok, nos vemos el lunes. Profe, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau.